Mediante la metodología de contrastes, hoy el Evangelio estamos en el capítulo 9 de Marcos. Recuerden que la semana pasada estábamos con Jesús caminando. Es el Evangelio del caminante, pero no caminante el que se desplaza, sino caminante el que hace discipulado. Incluso la comunidad inicialmente recibía el nombre la comunidad del camino. Y entonces hoy Jesús, mediante la pedagogía del contraste, hace la siguiente experiencia de formación. E instruye a sus discípulos acerca del significado auténtico del mesianismo. La semana pasada decíamos que hay dos maneras o varias maneras de percibir a Jesús. Uno lo concebían como el rey mesiánico, el hijo de David, y pensaban eso, analogía con el rey que construyera un estado que lo liberara del pueblo romano, de ese yugo romano. Y entonces Jesús por eso dijo, nada de esto es permitido, no lo pueden contar porque traería unas consecuencias políticas nefastas. Otros pensaban en un mesianismo como el de Jesús, el mesianismo de la obediencia, del siervo doliente, el que va a morir, pero no muere porque es entregado, sino porque Dios lo encomienda esta tarea. No fue un arresto, sino que fue una obediencia al Padre Celestial. Iba instruyendo a los discípulos. Y en Jerusalén, cuando lleguemos a la capital, allí las grandes autoridades políticas y religiosas se van a unir para crear una estrategia que me lleve a la muerte. Pero esa muerte no va a ser fracaso. Esa muerte no la vamos a mirar con dolor, sino que esa muerte debe ser entendida como voluntad del Padre, la obediencia plena del Hijo, que sabe cumplir el proyecto salvador que Dios le había encomendado. Esa es la gran enseñanza. ¿Qué están pensando los discípulos? Vayámonos a la siguiente escena. Este es como el ejercicio de los contrastes que les he dicho. Los discípulos no estaban pensando en el mesianismo que Jesús les ofrece, están pensando, y cuando muera Jesús, ¿quién le va a suceder? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el mayor? ¿A quién le corresponde direccionar, acompañar, liderar a la comunidad? Están ellos pensando en títulos. Jesús en mesianismo y los discípulos en títulos, en primer lugar, en vanidad, en destacarse. Y ese era el discurso de ellos. Entonces mira el contraste. Mientras los hombres pensamos en lo inmediato que es la vanidad, Jesús piensa en lo eterno y permanente que es la salvación. ¿Cómo se resuelve este dilema? Jesús utiliza la didáctica y llamando a un niño, integra a un niño. ¿Quién es el niño en ese momento? El que no tiene identidad, el que no tiene reconocimiento, el que no es valorado. Pues Jesús le da la preeminencia, lo coloca en medio y le dice a los discípulos y hoy a nosotros, hay que ser como este niño. El niño tiene un valor que no podemos perder independientemente de la edad que tengamos. Y ese valor se llama confianza, saber confiar en el Padre. Y el Padre nuestro es Dios. El que sea como este niño alcanzará el reino de los cielos. El que camine por el sendero de la confianza y todo lo que haga lo invoque a Dios, lo considere el Padre que lo guía, que lo acompaña, que lo ilumina. Es el Padre, el amor y la misericordia. Podremos ir la senda de la salvación y estar entrando en el reino celestial. Que este trayecto de Jesús tan interesante nos enseña a pensar qué es lo auténtico, en dónde estamos colocando el eje de nuestra fe, en lo circunstancial, en los títulos, en los honores, en lo fundamental, en la salvación y en el reino. Yo sé que ustedes y yo queremos el reino, un reino que desde ya se construye en el esfuerzo que hacemos permanentemente. Soy el Padre Gonzalo Gómez y para todos ustedes mi mayor bendición.